Bien, profe, todo suyo. Bueno, buenas tardes. El tema de la unidad 3 que tenemos que desarrollar hoy es la persona, concepto de lo cual ya el doctor Melano les había anticipado. eh, Así que voy a ir pasando el power hasta que llegue a mi punto, que es el atributo de la son los atributos de la persona. Esto es para, acuérdense siempre que el power es solamente un indicativo de una forma en que el profesor no se escapa del tema y podamos terminar de desarrollar la bolilla 3. Recordemos también que este código civil y comercial que nosotros denominamos Código de los Vulnerables trata la protección de la persona humana a través de los derechos individuales. Por eso es que el código se detiene específicamente en esta parte, que es lo que nosotros habíamos visto ya en la relación jurídica con sus tres elementos, el primero, que es el sujeto. Entonces, recuerden que ya estamos en la parte sistemática y que la parte histórica va a ir informando a esa parte sistemática. Entonces, vamos a ver que el código del 2015 reconoce como dos especies de personas. Eso también ya lo repasaron con el doctor Melano. Una persona llamada humana por el código, que es la persona de existencia visible en el código de Vélez, y una persona jurídica en el código de Vélez se llamaba persona de existencia ideal porque Vélez no podía comprender que una persona no fuera visible para la sociedad y la caracterizaba como si fuera un abstracto jurídico. Vamos a ver entonces que de acuerdo a este punto del programa y el código, el comienzo de la existencia para el código es desde el momento de la concepción en el seno materno. Y así lo dice el artículo. O sea, acuérdense ustedes que el artículo no ha querido adentrarse dentro de todas las discusiones doctrinarias respecto a los fallos precedentes, como el primero, que es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el fallo FAL, que era una medida autosatisfactiva, que el doctor Melano también se la explicó, de una menor que había sido violada y que requería de la justicia la posibilidad de la interrupción del embarazo. Y a su vez, el fallo de Artavia Murillo es el fallo en el cual el Estado de Costa Rica es condenado debido a que había impedido la conservación de embriones y su implantación en el seno materno de un grupo de mujeres de Costa Rica. Ese fallo lo van a tener que leer completo porque ese fallo es el que determina la naturaleza jurídica del embrión. El embrión entonces no va a ser persona hasta tanto no sea implantado en el seno materno. Bien, acá nos toca analizar que en ese contexto del primer fallo y el fallo de la Corte y el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es Artavia Murillo, a posteriori de eso se pone en vigencia la ley 27610. Esa ley 27610 es la que establece la interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres. Y dice exactamente mujeres y otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y a acceder a la interrupción del embarazo en la semana 14 del proceso gestacional. Bien, de esta ley, como les decía el doctor Melano en la otra clase, esta ley es nada más y nada menos que una disposición jurídica. Esta disposición no tiene absolutamente nada que ver con las determinaciones personales en cuanto a creencia, en cuanto a religión. Simplemente es un indicativo y los demás, las personas que están dentro del territorio de la nación argentina tendrán la posibilidad de hacerlo con la asistencia del Estado, porque acá está expresamente planificado la interrupción del embarazo si fuere producto de una violación, por lo cual se requiere la declaración jurada de la persona gestante, y en casos de menores de edad de 13 años, la declaración jurada no es requerida, y también si estuviera en peligro la salud y la integridad de la persona gestante, también se puede solicitar
la interrupción voluntaria del embarazo. Lo más importante del tema que ustedes sepan es que cuando nosotros tenemos una persona mayor de 16 años de edad que tiene plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la ley. Y en el caso de las personas menores de 16, se requerirá el consentimiento informado en los términos del artículo del código. ¿Por qué? Porque ya en ese punto el código, ya lo vamos a ver cuando entremos a ver la capacidad de las personas, reconoce capacidad para estar en juicio y a eso también apunta cuando nosotros hablamos de la protección del código de las personas con vulnerabilidad, esas personas son justamente las personas menores de edad. Entonces, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 26 del Código Civil y Comercial, y la Convención de los Derechos del Niño y todos sus decretos reglamentarios, la persona mayor de 16 años tiene plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la ley. Lo más importante, además de las características, que eso lo vamos a adentrar ya, lo vamos a profundizar cuando estudiemos personas con capacidad restringida o personas incapaces, es que los profesionales de la salud tienen la posibilidad de ejercer el derecho de objeción de conciencia. Ese derecho de objeción de conciencia significa que ellos pueden anteponer ante sí la posibilidad que tengan de oponerse a realizar esa práctica por cuestiones propias de la ética o de la religión que profesa cada uno. Bueno, entonces acá tenemos ya que el comienzo de la existencia de la persona lo tenemos en la concepción, que es el momento en el cual el óvulo se anida a través del esperma y comienza la existencia de una vida que se va a consolidar con el nacimiento con vida. Si ese nacimiento ocurriera sin vida, entonces es como si nunca hubiera existido. Esa existencia, aunque sea un minuto, ya consolida los derechos adquiridos. Y como les decía el doctor Melano el otro día, si yo quiero dejar una herencia para la persona por nacer, lo puedo hacer. Y también una infinidad de derechos que surgen de ello, como por ejemplo podría ser la contratación de un seguro, cualquier otro beneficio, y también lo van a ver ustedes en las cuestiones que son meramente administrativas, como por ejemplo que la madre goce a través de ese niño que está por nacer de toda la protección de las leyes de seguridad social y de las obras sociales. Bien, entonces estamos ya adentrándonos en lo que se llama la parte general del código. Por eso decimos esta parte es la parte sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque va a empezar a analizar uno por uno cuáles son los elementos de la relación jurídica y vamos a comenzar obviamente por el sujeto. Entonces, en esta parte general, el código comienza diciendo comienzo de la existencia de la persona humana. Bien, entonces aquí está el artículo 19 que establece esto que acabamos de decir, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ahora bien, esa concepción puede ser en el seno materno o in vitro. Y con las nuevas técnicas de reproducción también puede ser realizada en el vientre de la mujer a través de la implantación, ¿sí?, del semen del padre. Porque acá en la República Argentina no hay posibilidades de hacerlo como en otros países a través de otros métodos como sería el del vientre subrogado. El tema de la duración del embarazo es importante a dos efectos. Puede ocurrir que la pareja se divorcie y la mujer aduzca estar embarazada de su marido, o puede ser la situación que el padre fallezca. Por lo tanto, lo importante es establecer si el padre a la fecha de la concepción estaba vivo. Entonces, acá tenemos el artículo 20 que establece ese plazo. Obviamente que este plazo no es un plazo inexorable, es un plazo en el cual las personas puede ocurrir que el embarazo sea de esta manera, ¿sí? El máximo y el mínimo fijado por el código, que es de 300 días.
pero ya hemos visto que en la práctica hay niños que normalmente nacen en este tiempo, pero también se han dado casos específicos y muy especiales en los cuales los niños nacen a los 4 meses, a los 5 meses, cosa que antes era prácticamente imposible, pero con el avance de la ciencia se ha logrado. Entonces, en este supuesto vamos a tener que hacer un cálculo que también el doctor Melano se los explicaba el otro día y yo se los pongo en pantalla, que cuando yo tomo la fecha del nacimiento, o sea, el día del parto, voy a adelantarme al día del nacimiento y de ahí voy a contar los 180 días para atrás y para llegar a los 300 me quedan 120 días. Esos 120 días son lo que se conoce con el nombre de la concepción. O sea que cuando hagan la suya, tomen su fecha de nacimiento, tomen el día anterior, recorran hacia atrás los 180 días y los 120 que les queda son la probable fecha de concepción. O sea, pero estamos hablando de un parto que es absolutamente normal. Si fuera diferente, entonces ya esta presunción cambiaría y también cambiaría la situación de la persona que ha nacido con la consolidación de esos derechos y nace viva. O sea, ya naciendo viva, aunque sea un minuto, se considera que es persona y se consolidan todos sus derechos. Eso es lo que dice el artículo 21. Entonces, ahí está lo que les había dicho yo, y ese nacimiento con vida consolida irrevocablemente todos los derechos adquiridos. Y por el contrario, si no nace con vida, se considera que la persona no existió nunca. Ahora, en caso de duda, que puede ocurrir porque no todos los partos se producen en los sanatorios, acuérdense que nosotros tenemos una geografía muy dispar con la Puna, con la Quebrada, y con los valles. Si nosotros no pudiéramos probar el nacimiento con vida, el nacimiento con vida sí se presume. O sea que se consolidarían todos los derechos. Bien, entonces, antes de entrar con el primer atributo de la persona, les digo que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la persona humana, ya ustedes con el doctor Melano vieron y estudiaron lo que es un derecho subjetivo, o sea, la prerrogativa. Después vamos a tener los derechos personalísimos, que son otra categoría. Acá lo que vamos a ver hoy día es el atributo inherente a la persona. Ese atributo inherente a la persona, por definición, es una cualidad intrínseca y permanente de la persona. O sea que no puede existir una persona que carezca de estos atributos. ¿Mm? Y por ejemplo, cuando hablamos del domicilio, por más que la persona tenga una situación de calle, el domicilio de la persona va a ser, como ya habíamos visto la otra vez, el de un transeúnte. O sea que y si encontramos una persona indigente que no tiene casa, que no tiene bienes, el código entiende que tiene su patrimonio porque lo que tiene encima es de él. O sea, no hay ninguna persona que pueda existir en el ordenamiento jurídico que no tenga estos atributos. Por eso decimos que todas las personas están dotados de estas cualidades que son intrínsecas y son permanentes. En principio, estas van a ser las dos cualidades. ¿Por qué? Porque a medida que vamos analizando cada uno de estos atributos, vamos a darnos cuenta que esos atributos pueden ir modificándose, como por ejemplo el nombre, si la mujer pretende llevar el apellido del esposo, lo aditará, ¿sí? Y, o de lo contrario, si yo cambio de domicilio, también. Pero en principio, por regla, estos atributos son permanentes. O sea, en cada uno de esos atributos va a ir variando la situación específicamente. Entonces, los caracteres que tiene esos atributos de la persona, que los atributos son el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad y el matrimonio, todos esos atributos van a tener las características generales de ser necesario, o sea, toda persona tiene que tener un nombre, un domicilio, un patrimonio, tiene que tener un estado y tiene que tener capacidad. Hay un elemento, una característica que se llama de unidad. ¿Por qué? Porque esto significa que una persona solo puede tener
uno de estos atributos, por ejemplo, el patrimonio, ¿m? Y vamos a tener otras dos características de ellos, que son la inalienabilidad, o sea que ninguna persona puede apoderarse de esos atributos, porque ahí el ordenamiento jurídico prevé las acciones para el resguardo, y la imprescriptibilidad, lo cual significa que yo no voy a poder, por el uso, por el no uso durante mucho tiempo, perderlo. Ahora les pongo como ejemplo, por ejemplo, Mirta Legrand, que tiene un seudónimo que se asemeja al nombre. La mujer pocas veces nosotros vemos que utiliza su verdadero nombre, y eso no significa que su verdadero nombre lo pierda, porque es imprescriptible. O sea, el uso del no uso por el tiempo igual hace que la persona tenga la posibilidad de continuar usándola. Bien, entonces el punto 4 de la bolilla, ¿m? Estaría desarrollado porque ustedes ya saben cuáles son los atributos, que son 5, cuál es el concepto que acabamos de decir, ¿sí? Que son cualidades inherentes y permanentes, y los atributos en las relaciones jurídicas, que son estos que acabamos de describir, que son el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad y el patrimonio. Bien, entonces vamos a ir con el primero. El primero es el que nos va a llevar más tiempo. Eh, Así cortito, les voy a decir que durante muchos años se ha discutido si el nombre era un derecho, si el nombre era una, una calificación que tenía la persona a los fines identificatorios del Estado, y entre tanta discusión de los doctrinarios se ha determinado que es un derecho de ver. O sea, toda persona tiene el derecho de adquirir un nombre, y existe un deber de los demás de respetarlo. Por eso es que el artículo 62, que no estaba en el artículo del Código de Vélez, establece justamente lo que se llama naturaleza jurídica. Ustedes saben que la naturaleza jurídica es encontrar de una institución cuál es su finalidad y cuál es su alcance. Entonces, el código lo deja establecido, no podemos decir más nada porque dice es un derecho de ver. Es como nosotros siempre decimos, que es una moneda que tiene anverso y reverso. En un lado está el derecho de llevar un nombre, de tener un nombre, y cuando nos referimos a nombre, nos referimos al nombre y al apellido, que vamos a ver que el código le da otro significado, pero dice que toda persona humana tiene el derecho y el deber de usar el nombre y el apellido que le corresponde. Y ya vamos a ver que también en la persona jurídica ese nombre va a estar impuesto por las personas que lo conforman, pero no va a constituir un derecho de deber, sino simplemente la posibilidad de nominar una persona jurídica. Entonces ahí en pantalla tienen los atributos de la persona humana: nombre, domicilio, estado, capacidad y patrimonio. Bien, como el código no tiene ningún tipo de nota, como tenía el código de Vélez, les voy a hacer una breve referencia a lo que es la historia del nombre. Y ahí están las distintas etapas por las cuales pasa este atributo. ¿M? En primer lugar, en la antigüedad se confundía porque las tribus tenían un tótem, o sea, habían elegido una, eh, una figura que podía ser un águila, o sea, siempre elegían una figura de algo que fuera importante para ellos. Podía ser el águila, podía ser el fuego. Entonces lo tallaban en madera o en piedra, y eso se convertía en el tótem de cada una de esas comunidades. Los autores, como Pliner, que escribió un tratado sobre el nombre de las personas, han dejado establecido que eso no si bien es un antecedente del nombre, no significa que el nombre era conocido para ellos. Simplemente la persona asignaba a las personas que convivían con él, la persona más antigua de la tribu, que podamos llamarle el jefe o el cacique, le atribuía a cada uno las cualidades que pretendía que esas personas tuvieran.
Por ejemplo, si querían que sea fuerte, le atribuían el nombre de búfalo o de ala negra o cualquier otro animal o fuego que les llamara la atención en esa época. Va a ser Grecia, perdón, antes. Eh, el nombre adquiere relevancia cuando estamos hablando de la historia del cristianismo, que la podemos ubicar en Roma o antes de Roma, cuando en la Biblia nos damos cuenta que todas las personas que son elegidas por Dios en el Antiguo Testamento cambian su nombre. ¿M? Entonces, cuando, por ejemplo, Dios elige a Abraham para que sea el patriarca de su pueblo, le dice: desde hoy llamarás Abraham, que significa padre de mi pueblo. Y así a cada una de las personas que ha ido eligiendo en el Antiguo Testamento, y después vamos a ver que Jesús lo repite en el Nuevo Testamento, va a ir cambiando el nombre y modificándolo de acuerdo a la misión que tenía según su idea o según era el plan que tenía Dios para cada uno. Así entonces, el que se va a lucir, como siempre, respecto de los nombres va a ser el pueblo griego, que ha sido exquisito en la elección de los nombres de las personas dentro de lo que era el sistema patriarcal del padre familia, que elegía los nombres para las personas que convivían bajo en esa época. Acuérdense que el pater familia era dueño de la vida, de todo lo que es el patrimonio de esa familia. Entonces era el que decidía cuál era el nombre que se le imponía. Con el transcurso del tiempo, ese nombre fue creciendo porque ya la población crecía y se tenía que adosar, por ejemplo, cuáles eran las personas que habían llevado una determinada lucha, o los padres le habían impuesto ese nombre con una condición para que eso fuera lo que le diera la posibilidad en la vida de distinguirse. Por ejemplo, si elegía el nombre Eugenio, decía el bendecido de los dioses. Y en el nombre de las mujeres, como las mujeres no eran consideradas personas, sino eran consideradas incapaces o asimilables a las cosas, fue que los pater familias fueron eligiendo los nombres, nombrándolas por número. Por ejemplo, eran premium, secundum, hasta llegar a un nombre que hoy día nos parece fenómeno y maravilloso, que es Máxima, pero Máxima era la más grande. Bueno, después pasamos a Roma. Roma lo mismo. Roma comenzó con un sistema de imponer nombres a las personas, pero después fue creciendo y fue necesario que se agregara la familia en la que vivía, o sea, tenía nomen, cognomen, y además después, ya cuando el imperio avanzó, se le imponía a la persona el nombre de el lugar que había conquistado. Por ejemplo, el nombre de Escipión, el africano, era porque esta persona había llegado y había conquistado África. Bien, esto fue tomado por el derecho hispano, que es el que precede al Código de Vélez, y en el derecho hispano ustedes van a ver que va empujando despacio el crecimiento de la sociedad, cuando ya los nombres como Juan, Pedro, Diego, ya van siendo muchas personas en ese contexto, y es necesario determinar de qué familia vienen y en este momento lo que van a hacer es dirigirse al padre de la persona y ver dónde vivía o qué hacía. Entonces ahí vamos a ver el nacimiento de lo que es el apellido. Por ejemplo, si alguien vivía detrás del río, lo que se conocía en ese momento era Juan detrás del río, que después quedó en un apellido del río. O por ejemplo, cuando el padre era herrero, se le decía José o María, hija del herrero, y eso originó el apellido Herrero. ¿M? Lo cual fue también, como ustedes ya les expliqué en varias clases, tomado por nuestro derecho hispano, derecho patrio, que llega en lo que era el virreinato nuestro, y allí es donde se impulsa el imponer el nombre a una persona y que esa persona tenga el apellido materno y paterno.
O sea, como una identificación de lo que nosotros recibíamos del derecho español. Ya les dije también, les conté la otra vez que en el Código de Vélez, Vélez consideró que el nombre no necesitaba ser legislado porque el nombre era una cuestión de católicos y se imponía con el nacimiento en el momento del bautismo, y además podía ser modificado cuando los niños hicieran la confirmación. Por lo tanto, Vélez dijo en la nota al artículo respecto de los bienes, cuando habló de los bienes, que había una corriente doctrinaria que decía que había que inscribirlos a esos bienes en un registro. Él dijo que los registros eran innecesarios, fuente de conflictos, y entonces negó la existencia de un registro de nombre de las personas y de apellidos, como también de la capacidad, o sea, si eran solteras, si eran casadas, no lo quiso imponer. Y como ya les conté las otras veces y lo vimos en clase, este código era necesario con el transcurso del tiempo que se vaya modificando y se vaya creando en el transcurso de cómo la sociedad va avanzando, sí, una manera de identificarlo. Entonces viene a modificar el Código de Vélez, la Ley 14394, que es la que contiene las normas específicas del nombre y además establece cuáles son, porque acuérdense ustedes, esta norma de orden público lo que hacía era determinar que nombres debían llevar las personas y obviamente tenía un toque de lo que es la religión porque se aceptaban en el registro civil esos nombres cuando esos nombres estaban designados en este santoral que era el día en el cual nacía la persona, que ustedes tendrán tíos, parientes y abuelos que todavía tienen el nombre de alguien, por ejemplo, que nació el 31 de agosto, que se llama Ramón, por San Ramón Nonato. Y además, lo que quería la ley era consolidar una forma de nombre que nos identifique, o sea, nombres que representen lo que la Argentina en ese momento era, que iba creciendo, y prohibir la extranjerización del nombre. Por eso esta ley establece cuáles son los nombres que son aceptados. ¿M? Y ya también hablamos nosotros respecto a la otra clase, en la costumbre, que a partir de la vigencia de esta ley, que tenía prohibiciones respecto de ciertos nombres extranjeros, hijos de mismos hermanos con el mismo nombre de hermanos vivos, fue la costumbre la que la fue modificando, ¿m? Hasta que llegamos a este código que tiene unas normas que son muy pequeñas y vemos que en el contexto normativo del Código 2015, el nombre, si bien es cierto que tiene regulación, vamos a ver que el uso y la costumbre han hecho que estas normas caigan en lo que nosotros dijimos una costumbre contra ley. Entonces, ustedes en este tema, lo único que tienen que saber es la naturaleza jurídica que acabamos de decir que es un derecho de ver y las reglas concernientes al nombre. Entonces, en este punto del programa, los artículos son lo que tenemos que saber en definitiva, porque acá nos está diciendo el código a quién corresponde, ¿sí?, imponer el nombre. Entonces vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener la situación de los padres o las personas a quienes los padres autoricen para imponer el nombre. Supongamos que hay una mujer que ha dado a luz y que no tiene quien lo inscriba y delega en una persona para que se lo haga. En las ciudades, como nosotros aquí en San Salvador de Jujuy, el registro civil tiene una oficina. O sea que ahí estaría zanjada esta posibilidad porque los niños que nacen son inmediatamente identificados, se ponen las dos huellas plantares en una ficha, que es como una huella dactilar, como la que usamos nosotros para el documento, y allí queda asentado la inscripción de ese nacimiento en caso que los padres o la madre, si es una persona sola, no puede dirigirse al registro civil a hacer la inscripción del nacimiento y a su vez en la inscripción del nacimiento la imposición del nombre. Bien, entonces también el artículo mismo, por eso es que el artículo es lo que tenemos que saber nada más, dice que a falta o impedimento de que algunos padres lo realicen, corresponde la elección, ¿sí?, a otra persona
dándole la respectiva autorización. Si no existiera ese supuesto, los guardadores, y en este caso estamos hablando de, cuando hablamos de guardadores, estamos hablando de personas menores de edad, que también es una cosa de la vida común, que sean jóvenes de 15 o 14 años que den a luz, entonces van a ser sus guardadores, o sea, sus padres, quienes van a tener la posibilidad de elegir el nombre, por supuesto que lo harán conjuntamente, pero la inscripción la van a poder hacer ellos. Y en el caso de que nos presentemos en un supuesto en el cual los niños no tienen padres, porque por ejemplo han sido abandonados en la vía pública o en las iglesias o en un basurero, que siempre lo vemos en las noticias, que a quien le corresponde realizar la inscripción es al Ministerio Público. Cuando el código se refiere al Ministerio Público, se refiere a lo que nosotros en Jujuy conocemos como el defensor de niños, niñas y adolescentes, que es un funcionario, miembro del poder nuevo que existe, que es el Ministerio Público de la Defensa, el cual está capacitado y autorizado para hacer esa elección. Así como dato de color, les digo que cuando se presentan estas situaciones en cual un niño es abandonado en una calle, en una iglesia o en un basurero, normalmente lo que se hace es llevarlo al hospital para que se lo asista, y allí las enfermeras siempre son las que le eligen el nombre, y normalmente se eligen los nombres de, por ejemplo, Ángel, si ha sobrevivido, o Milagro, también se ha pasado toda la noche a la intemperie, y allí es donde se le coloca un apellido común. Ya vamos a ver que en otros supuestos también, cuando hablamos, estamos hablando solamente del prenombre, o sea, de lo que nosotros conocemos como nombre, vamos a ver que el apellido va a ser otra cuestión distinta. Entonces estamos en esto, en lo que el código llama prenombre. Esta norma que sigue, que es la B, es la que les había dicho yo en clase los otros días, que no pueden inscribirse más de 3 nombres, más de 3 prenombres, y primeros prenombres idénticos a los de hermanos vivos, que ya vimos en clase que hay familias que tienen 5 hijas y todas se llaman María, María Cristina, María Esther, María las Mercedes, y eso está prohibido, y la costumbre ha hecho que ese nombre no sea impedido de imponer en el registro civil. Y en la última parte del inciso B dice que no puede inscribirse nombres extravagantes, que también vimos, con la influencia que tenemos latinoamericana, de que los padres prefieren elegir esos nombres, aunque sean extravagantes, y el registro civil últimamente no está haciendo objeción a que se le imponga ese prenombre. Además, dice el inciso C que pueden inscribirse los nombres de aborígenes o derivados de voces aborígenes, autóctonas y latinoamericanas. O sea que el código está abriendo la posibilidad, relacionándolo con la Constitución, del reconocimiento de los pueblos originarios, que antes, en la 14394, estaba absolutamente prohibida, pero la costumbre las impuso, y con el reconocimiento constitucional de las comunidades aborígenes y pueblos originarios, ahora está contemplado en el código y está permitido o autorizado. Este cuadrito que yo les preparé es para que ustedes vean que tenemos distintas situaciones respecto del apellido. ¿M? Porque tenemos la situación del apellido de los hijos que son matrimoniales, o sea, nacidos dentro del matrimonio, los nacidos fuera del matrimonio, que se llaman hijos extramatrimoniales. Tenemos el apellido de la persona menor de edad sin filiación, que es la que habíamos hablado recién cuando el niño es abandonado, y casos especiales que los tiene el código en el artículo 66. Vamos entonces con el apellido de los hijos en el plano matrimonial. El hijo nacido dentro de un matrimonio, ya cuando hablamos de matrimonio hablamos de un acto jurídico celebrado en el registro civil, lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. Ahí viene la modificación de la ley de este código. ¿Por qué? Porque antes sí o sí llevaba el apellido del progenitor. Ahora puede llevar el apellido de alguno de los cónyuges. Puede ser que sea simple o compuesto. O sea, cuando el padre y la madre deciden volver a esa fuente y esas raíces hispanas de indicar cuál es el útero de dónde viene el niño, ¿sí? O sea,
imponer el apellido paterno y el materno. Bueno, acá esto ha sido muy criticado en el código y es una de las ponencias que hay en el Congreso de Derecho Civil, porque como en el periodo de la aprobación del código todo se hacía por sorteo, aquí el codificador determinó que si los padres no se ponían de acuerdo, se hacía por sorteo, lo cual es una barbaridad, porque imagínense ustedes un niño que los padres no se ponen siquiera de acuerdo para identificarlo con el apellido. Entonces acá amerita una modificación en el código, porque realmente si una persona nace en el seno de un matrimonio y los padres no se pueden poner de acuerdo cuál es el apellido que le van a imponer, pobre criatura lo que le espera en el futuro. Bien, y si fuera que hay una persona que ya tiene un apellido, puede, ¿sí? Con edad, como dice el código, y razón suficiente, solicitar la adición del apellido paterno o el apellido materno. Esto que parece un logro, no vayan a creer que es una cosa maravillosa, porque acuérdense que ustedes ya, en el caso que ustedes, alguno de ustedes pretenda hacerlo, ya tiene su nacimiento, tiene su bautismo, ha ido al colegio, se le han puesto vacunas y demás. Cuando más grande es la persona, más dificultades hay, porque después esa persona, por más que coincida el número de documento, hay que modificar todos los documentos de esta persona, no solamente la partida, sino la partida, más el testimonio de matrimonio de los hijos. O sea que, si bien parece accesible, en la vida concreta es bastante difícil. Bien, el hijo extramatrimonial, o sea, cuando nace de papá y mamá que no están casados, puede existir, ¿sí? Cuando sea de doble vínculo, y ahí lo asemejamos al hijo matrimonial. ¿Mm? Ahora, el extramatrimonial que nos va a llevar un poco más de dificultad es el que tiene un solo vínculo, o sea, el que tiene o mamá, o a lo mejor la mamá falleció en el parto y solo queda el papá. Entonces dice, de un solo vínculo lleva el apellido de ese progenitor. Bien, este momento es el momento en el cual los hijos extramatrimoniales se asemejan a los matrimoniales, porque los padres, cuando ambos están decididos y van al registro civil, se inscribe simultáneamente y se aplica el párrafo anterior, o sea, se los asimila a los hijos matrimoniales. Bien, si la filiación se determina después, o sea, la mamá lo reconoce cuando nace y el papá lo hace después, se acuerda el orden de los apellidos. O sea, si el niño, supongamos, es reconocido por el padre a los 5 años, ya entonces habita el apellido paterno porque ya fue conocido con el apellido materno. Y en caso de que no hubiera acuerdo, porque normalmente esto se hace a través de un proceso que se llama proceso de filiación, donde se determina la paternidad o maternidad de un niño, el orden, ¿sí? Si no existiera acuerdo, es el juez el que lo determina. Bien, ya vimos que el defensor de menores o el registro civil o una persona llegada podía imponer el apellido, el nombre, perdón, a una persona. Esa persona que no tiene filiación, ese niño que fue abandonado. Ahora, la cuestión del apellido, sí, como dijimos que es un atributo de la persona y que no hay persona que no pueda tener prenombre y apellido, debe tener un apellido. Entonces allí es donde se anota en el registro civil con un apellido que puede ser común, ¿sí? Como por ejemplo será un apellido común Ruiz, Díaz, o también se hace con el apellido que estuviera usando. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue recogido por una familia, por vecinos, y él se identificó con ese apellido que estaba usando. Eso lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de posesión de Estado. O también hubo fallos jurisprudenciales donde hubo un niño que fue abandonado específicamente en un jardín de una familia determinada, y el juez ordenó que se inscriba con el apellido de esa persona para, si algún día apareciera la madre, ese niño fuera, pudiera identificar que en ese domicilio había dejado su hijo. Bien, el artículo 66 habla de los casos especiales. Esta ya requiere la persona con edad y madurez suficiente. En eso estamos entonces. Edad y madurez suficiente es a partir de los 13 años.
Y en ese caso puede inscribir y puede pedir la inscripción de su nacimiento, en su partida de nacimiento, del apellido común que estuviera usando. Ahora, la novedad respecto de los cónyuges en el artículo 67 es que ya no es obligatorio el aditamento de. La mujer puede aditarlo o no. Antes, en el Código de Vélez y con las modificaciones de la Ley 14.394, el hecho de no usar el apellido del marido implicaba una injuria grave. Bueno, entonces es a elección de la mujer, es optativo. Ahora, la persona divorciada cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, declarar nulo un matrimonio es como que si nunca hubiera existido. ¿Cuál sería el ejemplo? Supongamos que hay una persona que trabaja de camionero, que tiene una familia que vive en Ushuaia y conoce a una persona en Jujuy, y como en el documento ahora nos indica el estado civil, contrae matrimonio en Jujuy. Entonces, esta persona, ese segundo matrimonio es nulo. O sea, cuando la persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, no puede usar el apellido del otro, salvo que por motivo justificable el juez lo ordene en la sentencia. ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona divorciada o cuyo matrimonio nulo ha usado ese apellido y ese apellido ha sido con motivo, por ejemplo, de la creación de un negocio o del ejercicio profesional. O sea que hay que demostrar en ese proceso de divorcio que la persona va a llevar ese apellido porque ya lo había utilizado en su vida de relación como profesional o como partícipe en una empresa. Eso todo se tramita tanto en el juicio de divorcio como en el proceso de nulidad, y la autorización la debe dar el juez. Bien, hasta acá vamos entonces con la regla de relativas al nombre y relativas al apellido. Este nombre, en principio, cuando nosotros hablamos respecto de los caracteres, dijimos que era único. Bueno, entonces ahora vamos a ver las excepciones. Las excepciones están en el artículo 69 del Código, que dice que el cambio de prenombre y apellido se realizará cuando existan justos motivos a criterio del juez. O sea que no es que una persona que quiera cambiar su nombre lo puede hacer, suponga, para ponerles así un ejemplo exagerado, no puede agarrar un borrador y borrar su partida. Su partida, su testimonio es un instrumento público. Por lo tanto, ya que lo ha labrado un funcionario del registro civil, que es un funcionario público, la única forma de modificar y de cambiar el prenombre o el apellido es a través de un proceso. Ese proceso, acuérdense que nosotros siempre decimos que está reglamentado en el Código de Procedimiento. Actualmente, ¿sí?, está en la ley que se llama Ley de Procedimiento de Juicios de Familia. Bueno, pero no es tan sencillo el cambio del prenombre o el apellido. Acá pone el código el justo motivo. O sea, no es porque una persona quiera cambiar el nombre porque no le gusta. Tiene que tener un motivo justificado. Y ese motivo justificado, nosotros los abogados lo que hacemos es, en primer lugar, munirnos de toda la prueba para hacer el proceso de cambio de nombre, y lo primero que hacemos es enviar un oficio a el Departamento Médico del Poder Judicial para que el equipo interdisciplinario haga un estudio ambiental y social y además tenga una entrevista con el psicólogo para ver si efectivamente el nombre que lleva es motivo de burla o el apellido amerita su cambio. En los antecedentes jurisprudenciales de la República Argentina sí hay respecto, por ejemplo, de la hija de Jorge Rafael Videla, que justificó que su apellido le traía muchas consecuencias en el mundo laboral y en el mundo de relaciones, y se autorizó el cambio de ese nombre porque existió ese justo motivo. También tenemos el caso del seudónimo. El seudónimo es un nombre que nosotros elegimos para identificarnos en una actividad que sea científica o que sea artística. Entonces, puede existir también el cambio de nombre en el supuesto del seudónimo. Y también una raigambre cultural, étnica o religiosa cuando afecte la personalidad de esta persona que es el interesado.
porque, a ver, si supongamos es una persona que vive en una comunidad aborigen y su nombre es Isaac, a lo mejor esa raigambre cultural no se condice con su religión, entonces se considera con justos motivos para hacerlo. Y acá el código es como si le pusiera un broche a la enumeración del artículo 69, porque dice qué es lo que se consideran justos motivos. Y acá también hubo una disquisición doctrinaria, porque cuando nosotros, cualquiera de los mortales, pretende realizar un cambio de nombre, un cambio de apellido, tiene que realizar todo un proceso. En cambio, por razones de identidad de género, se puede hacer el cambio sin la intervención judicial, lo cual a las resultas de todos aparece como injusto. ¿M? ¿Por qué? Porque estas personas que están en esta situación pueden realizar el cambio de identidad de género y cambio de prenombre sin necesidad de un proceso. O sea que no estamos hablando de una igualdad ante la ley, estamos hablando de una desigualdad. Entonces también esto ha sido motivo de crítica y propiciarse la reforma a futuro en esta situación. Aunque las situaciones son atendibles, porque haber sido víctima de desaparición forzada o apropiación ilegal o alteración o supresión de la identidad, también sería mucho más sencillo porque cada una de estas situaciones están en un expediente judicial, peticionarlo en ese expediente. ¿Mm? Bueno, pero la ley ha hecho esa distinción, lo cual a la luz de todos los doctrinarios surge como injusta eh, para unos realizar un proceso y para otros no. Bien, el proceso, dice el artículo 70, tiene que ser realizado por el trámite más abreviado. El trámite más abreviado que nosotros tenemos ahora en el código nuevo, ese que les comenté que se había puesto en vigencia en el año, a fines del año 23, es lo que se llama proceso abreviado, justamente adecuándose al código. Antes se llamaba proceso sumarísimo en el código anterior de proceso de Jujuy. Ahora se llama proceso abreviado, tomando como base que en todo el código del 2015 los procesos por esa protección de los más vulnerables tiene que hacerse lo más corto posible. Por eso dice el proceso más abreviado. Y ahí prevé la intervención de lo que se llama el Ministerio Público, que es lo que nosotros tenemos en nuestra legislación, que es el Ministerio Público de la Defensa. Y más precisamente, quién es el encargado de llevar adelante, en el caso que sean menores, es el defensor de niños, niñas y adolescentes, que toma intervención en el proceso y da su dictamen a los fines de determinar si es verdad que existen esos justos motivos que hagan al cumplimiento de lo que dice la normativa. Así como le estoy poniendo ejemplos, le pongo también un ejemplo que nosotros tuvimos aquí en Jujuy de una persona que siendo su hijo extramatrimonial le puso el nombre del novio que tenía en ese momento y después que se peleó con ese novio pretendió cambiárselo. De modo tal que nos presentamos a la justicia y la justicia le denegó por no tener justos motivos. ¿M? Eso también implica que la magistratura, cuando dicta sus sentencias o dicta sus fallos, hace docencia, porque le quiere enseñar a las personas que cuando uno elige el nombre de un hijo, lo está signando para toda su vida. Y que no es como si fuera un juguete el niño que un día va a tener un nombre y el otro día va a tener otro. Debe de entender la persona que signarlo a su hijo con un nombre va a ser una identificación que va a tener para toda la vida. Si ustedes por un minuto cierran los ojos y piensan en una persona que quieren o que aman, van a ver que viene inmediatamente a su mente no solamente la cara de esa persona, sino el nombre. Por eso es tan importante a la hora de decidir qué nombre le ponemos a los chicos, a nuestros hijos, es que ese proceso que está previsto como cambio de nombre no significa que las personas lo puedan hacer como quieran y cuando quieran. Por eso es un acto solemne y es un acto que está inscrito en el registro que se llama del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Bien, una vez que nosotros logramos ese trámite, vamos al juez, presentamos la demanda
Interviene el Ministerio Público, el defensor de niños o niñas, o de lo contrario, lo que se llama fiscal, ahora que está a cargo en nuestra provincia del Ministerio de la Acusación. El juez ordena que se publique una vez al mes por el lapso de 2 meses, o sea, son 2 meses de publicación en el diario oficial. Habíamos visto en las primeras clases que el boletín oficial era el medio por el cual el Estado nos hacía conocer a todos los ciudadanos cuando las leyes estaban ya en vigencia con la publicación. Bueno, el boletín oficial también se utiliza para que las personas conozcan y formulen oposición por un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque puede existir una persona que cambie de nombre o quiera cambiar de nombre porque a lo mejor tiene muchos antecedentes penales. Entonces ahí va a poder oponerse cualquier persona o inclusive el Ministerio Público y en este caso el Ministerio de la Acusación, si es que tuviera antecedentes penales que impidieran luego identificarlo. Es un proceso que por más breve que sea es complejo, porque acá el artículo dice que debe solicitarse información sobre medidas precautorias. Eso quiere decir que hay que buscar información en los registros, no solamente penales, sino en los registros de inmuebles, de marcas y señales o del registro inmobiliario si esta persona no ha sido notificada en ese registro y ha sentado una medida precautoria como puede ser un embargo, una inhibición de bienes. Ahora, una vez que el juez acepta ese cambio de prenombre o apellido, va a ordenar la inscripción de esa sentencia en ese registro. Por eso se llama registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. En la marginal de la partida se va a corregir el nombre y a su vez también se va a notificar a las autoridades identificatorias nacionales, que son las que nos expiden el documento nacional de identidad, y ahí mismo se ordena la rectificación de todas las partidas, por eso le decía que es un proceso bastante complejo cuando uno ya es mucho más grande, porque están las partidas de matrimonio, la de los hijos, y los títulos y asientos registrales si es necesario. Por ejemplo, esto que les había nombrado, el registro del automotor, el registro de inmuebles, el registro de marcas y señales. Bien, ese entonces es el proceso judicial, como dice el programa, para cambiar el nombre y el apellido. Bien, esto es cambio, ¿sí? Ahora vamos a ver protección, que es otra situación. Como acabamos de decir, el nombre tiene los caracteres de lo que dijimos que son los atributos, o sea, que es necesario, que es único, que es inembargable e imprescriptible. Entonces, si es una persona la que está designada con ese nombre, nadie puede utilizar ese nombre. Por eso es que hay que diferenciar el cambio de estas acciones que se llaman acciones protectorias del nombre. Entonces, ¿por qué la protegemos? Porque alguna persona la está usando indebidamente. Y ustedes ahí yo les puse en la pantalla un caso que fue famoso en la República Argentina, donde la justicia en lo civil y comercial federal le prohibió a Florencia, que en ese momento utilizaba el seudónimo de Florencia de la Vega, a utilizarlo en toda su extensión porque una mujer hizo un reclamo que tenía ese nombre y ese apellido y además la perjudicaba la utilización por parte de esta persona en su vida de relación. Por eso es que ella tuvo que achicarlo y que quedó para el público Florencia de la Vega por la acción de la legítima persona Florencia de la Vega que instauró una acción protectoria de su nombre y prenombre y su apellido para que no se lo use. Entonces, ahí tenemos las acciones que son las acciones de protección del nombre, que es aquel que le es desconocido su uso para que le sea reconocido, aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, que es este supuesto que acabamos de ver, y además, como nosotros somos una provincia de frontera, también nos hemos advertido que en la frontera, por ejemplo, con Bolivia, las personas compran el documento. Entonces usan ese documento durante mucho tiempo y cuando la persona, por ejemplo, va a jubilarse, se da cuenta que había otra persona usando su nombre
y su número de documento. Entonces ahí comienzan las acciones protectorias del nombre para impedir que la otra persona lo siga usando a ese nombre con su número de documento. También la acción protectoria es cuando ese nombre es utilizado para designación de cosas, porque a lo mejor en esa conformación de una persona jurídica se utiliza un nombre que es un nombre usado. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, Susana Jiménez. Entonces, no va a poder constituirse la sociedad con ese nombre de fantasía porque está absolutamente prohibido por el uso en el caso de este artículo con las acciones. Ahora, a más de todo esto, a más de proteger el nombre, de impedir que alguien lo utilice indebidamente, como dice el código, que sea usado por otros o para personajes de fantasía, vamos a ver que además a esa acción se suma otra acción que es la reparación de daños y perjuicios. ¿M? Que entonces, si le ha causado un daño, un perjuicio por las burlas o daños, como les decía recién, al momento de jubilarse, el juez en esa misma sentencia puede disponer cuánto es el monto de la reparación del daño que le ha ocasionado el uso por parte de otra persona de este nombre o prenombre. Bien, estas acciones, o sea, la acción de protección del nombre, puede ser ejercida exclusivamente por el interesado, o sea, la persona que ha sido afectada. Ahora, si fallece y ya inició esa demanda, la pueden continuar sus descendientes, su cónyuge, el conviviente, que acordémonos que cuando el código designa conviviente está designando a quienes antiguamente decíamos persona cónyuge, conviviente, y por estos a los ascendientes o hermanos. ¿M? Antes se decía concubino. Pero para que se dé esa posibilidad, tiene que haberse ejercido la acción en vida de la persona y después fallecer. Y ahí se puede continuar. Antiguamente nosotros teníamos nombres, apellidos, seudónimos y el código ahora ha protegido el nombre, incluyendo al nombre y al prenombre, y al seudónimo no le ha dado ninguna otra posibilidad y lo asemejó al nombre. O sea que las mismas acciones de protección del nombre las tenemos para el seudónimo. Y cuando estamos hablando de un seudónimo, estamos hablando de un seudónimo cuando se elige un nombre para una determinada actividad, ya sea artística, de cultural, de cualquier de su tipo, teatral, y este seudónimo tiene la protección del nombre para impedir que otro lo utilice, y dice el artículo en forma expresa que goza de la tutela del nombre. Ustedes habrán visto que en la vida de relación nosotros, además del nombre, o de a veces elegir un seudónimo si somos artistas o escritores, ¿sí? Nos llaman, nos ponen un apodo. Bien, ese apodo para el derecho no tiene validez, salvo en el caso de los testamentos, cuando en un testamento una persona se dirija a todos los demás herederos y nomine a la persona con digamos, esa connotación en la vida familiar. Por ejemplo, si le dicen el chiquito, el petizo, etcétera, en el único lugar donde el apodo va a tener una trascendencia jurídica, pero no va a tener ninguna protección, como el nombre ni como el seudónimo. Bien, vamos a pasar entonces a ya el punto 6 de la bolilla, que es el domicilio. ¿Mm? El domicilio, el punto del domicilio, vamos a ver que dentro del espectro de esto que es un atributo de la persona, el domicilio puede ser el domicilio real, que es donde la persona habita de manera eh, habitual. ¿Mm? Y eso lo vamos a tener que distinguir de residencia y habitación. O sea, cuando una persona va al registro civil y en el registro civil anota cuál es su domicilio, acuérdense que eso tiene impacto en lo que se llama el derecho electoral. Entonces, el registro civil informa cuál es el domicilio que consta en el documento y eso impacta
en el registro que lleva el juzgado electoral o el tribunal electoral, ya sea nacional o provincial. Ese es el domicilio real de las personas. Allí la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que la persona vive allí. O sea, cuando nosotros hacemos nuestro documento y en nuestro documento figura un domicilio, ese domicilio es el que consta en el instrumento, que es lo que nosotros tenemos, y en los registros electorales. De modo tal que si yo no soy una persona diligente y no modifico lo que está en el tribunal electoral, cuando yo busco en ese tribunal, ya sea nacional o provincial, los datos de una persona y me arrojo un domicilio, ese es el domicilio real a todos los efectos. O sea, es que si yo tengo que hacer una demanda, si yo tengo que hacer una búsqueda de una persona, voy a notificarla en ese domicilio porque es el que arroja el tribunal electoral, ya sea nacional o provincial. Ahora bien, este domicilio lo tenemos para ejercer nuestras actividades profesionales o económicas en el domicilio en el cual nosotros desempeñamos o cumplimos esas obligaciones emergentes de esa actividad. Bien, ahora bien, cuando nosotros ocupamos un puesto, para decirlo de alguna forma así coloquial, público, la ley nos considera funcionarios públicos, de modo tal que estos funcionarios que son funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar donde cumplen sus funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos el señor gobernador, ¿m?, o el señor vicegobernador, son funcionarios públicos, el domicilio como funcionario público va a ser donde cumplen sus obligaciones. En el caso entonces que estamos poniendo el ejemplo, va a ser en la Casa de Gobierno, que es San Martín 400 o 300, no me acuerdo bien. Ahora bien, también va a ser un domicilio legal el de los militares. ¿Por qué? Porque en su servicio activo ustedes saben que los militares van recorriendo distintas regiones. Por lo tanto, el militar en servicio activo tiene domicilio en el lugar donde está prestando ese servicio. O sea que nosotros, si queremos averiguar el domicilio de esta persona para irse a una demanda, ya sea por ejemplo de alimento o de divorcio, vamos a tener que buscar cuál es el destino que se le dio a través del ejército o de la armada para esta persona, porque ese es su domicilio legal. Como habíamos dicho, el domicilio es un atributo de la persona. Por lo tanto, todas las personas, aunque no tengan un domicilio, una casa, un lugar, también tienen domicilio. Por eso el código los trae expresamente a colación y dice los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como las que no tienen domicilio conocido, lo tienen en lugar de su residencia actual. O sea que supongamos que existiera la situación que había antes, que debajo de los puentes del río Sibisibi había personas viviendo, esas personas que son transeúntes o ambulantes, ese sería su domicilio legal. Bien, por último, el artículo trae a las personas incapaces, sobre las que no voy a ahondar porque en la otra bolilla habla sobre la incapacidad, pero creo que ya hicimos alusión los otros días también cuando habíamos hablado de la ley aplicable, que las personas incapaces tienen el domicilio de sus representantes. O sea que eso es sí o sí, por cuanto cuando se inicia la acción de declaración de incapacidad, se lo tiene que hacer en el domicilio del presunto incapaz. Y el representante tiene que tener el mismo domicilio, ¿por qué? Porque él es la persona encargada de cuidar de la persona y de sus bienes. O sea, sus representantes tienen que tener ese mismo domicilio y ahí van a ser, en el caso de la determinación de capacidad o en el caso de la capacidad restringida, donde reciban las notificaciones y determine también la competencia del juez para intervenir en todas las modificaciones de ese proceso de incapacidad. Bueno, entonces tenemos ya el domicilio real, el domicilio legal. La última forma de domicilio es el domicilio especial. Así como cuando nosotros constituimos un domicilio, lo anotamos en el registro civil, consta en nuestro documento y sale en la base informática de los tribunales electorales, ya sea nacional o provincial, la ley nos permite que tengamos un domicilio especial. Pero ese domicilio especial solo es a los efectos de un contrato, para que rija los derechos y las obligaciones que surgen de ese contrato. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo que llevar a mi hijo a estudiar a Tucumán y tengo que contratar un alquiler, o sea, hacer un contrato de locación,
En ese momento es casi obligatorio constituir el domicilio especial en esa ciudad. ¿Por qué? Porque nadie se va a arriesgar a realizar un contrato de locación con alguien que viene de otra provincia, en esto, por ejemplo, en nosotros seríamos de Jujuy, y que no tengamos ese domicilio, porque entonces si en el caso de que ocurra un incumplimiento o la falta de pago o la no devolución del inmueble en tiempo y forma, entonces tendría que esta persona de Tucumán venir a litigar a Jujuy para obtener ya sea el pago o ya sea el desalojo. Entonces, para prevenir esas situaciones, en los contratos se establece un domicilio especial. Yo cuando firmo el contrato y acepto que existe un domicilio especial, debo de saber entonces que en ese domicilio voy a tener que cumplir mis obligaciones y también ejercer mis derechos. Además, también con estas modificaciones en cuanto a la virtualidad, se establece que se puede constituir un domicilio electrónico en el que van a ser eficaces las notificaciones y las comunicaciones. Esto también ha sido una modificación de la ley y está también modificado respecto a los contratos que se tengan entrada en vigencia a partir del 27 del 12 del 23. Nosotros también, cuando ejercemos la función como abogados, tenemos domicilios especiales. Esos domicilios especiales, normalmente el estudio jurídico donde el abogado desempeña su función. Ahora bien, como nosotros tenemos la virtualidad en todos los procesos, también se nos exige que al momento de constituir domicilio por nuestros clientes expresemos cuál es el domicilio electrónico. Y como los expedientes son virtuales, llegan las notificaciones a ese domicilio electrónico. Ahora, con la modificación del código del año 2023, las cédulas de notificación, que es la forma en la cual los jueces ponen en conocimiento todos los trámites que existen en un expediente, se hacen todos los días. Antes era lunes, miércoles y viernes y ahora son todos los días de la semana. Entonces uno llega al estudio, llega al trabajo, abre una pestaña que se llama Mi Cédula y ahí están todas las notificaciones que el juez nos quiso hacer en ese domicilio que es el domicilio electrónico. Supongamos que requiere una medida extrema de urgencia para un sábado o un domingo, si es una cosa, por ejemplo, una medida cautelar, un aseguramiento de pruebas, un aseguramiento de bienes, entonces nos notificarán en ese domicilio especial que constituimos, que es nuestro estudio jurídico. Ahora, hay situaciones en las cuales el domicilio es ignorado. Entonces, ahí, en el domicilio ignorado, es la persona que no tiene un domicilio conocido, lo tiene en el lugar donde se encuentra. Y si este también se ignora, en el último domicilio conocido. Esto es importante en cuanto a que nosotros tenemos un sistema de defensa que se llama Defensoría de Ausentes. Entonces, cuando la persona no tiene un domicilio, ignorado ese domicilio, el Estado acude a asistir a esta persona con la designación de un defensor de ausentes para que trate de ubicar a esta persona y asegure lo que se llama el contradictorio, o sea, que asegure que esta persona tenga una defensa. Y eso viene de una raigambre constitucional que es el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, por más que el domicilio sea ignorado y esta persona tiene un proceso, el Estado tiene una forma y elige a una persona que es el defensor de ausente para que defienda en el proceso a esta persona que tiene el domicilio ignorado. Normalmente lo que hacemos nosotros es buscarlo a través del último domicilio que tiene registrado en la policía, donde están sus antecedentes personales, o en el registro electoral. Pero en todos los supuestos también tenemos un tribunal electoral que es provincial, donde también nos da una guía porque allí están inscriptos los ciudadanos extranjeros, que son los que votan en las elecciones municipales. Entonces ahí también podemos obtener el domicilio de esta persona para asegurar el comparendo en el proceso. Bien, entonces quiero que les quede claro que nosotros en el punto de domicilio tenemos tres. El domicilio, que es el lugar donde la ley presume que nosotros vivimos para el ejercicio del derecho y cumplimiento de las obligaciones. La residencia, que es transitoria. Por ejemplo, mi domicilio sería en Jujuy, pero si yo supongamos que voy a tener una beca, que tengo que ir a Buenos Aires durante 3 meses, esa va a ser la residencia.
O en el caso de los estudiantes, también que van a estudiar por 4 o 5 años en otra provincia, eso va a ser residencia, su domicilio va a estar en San Salvador de Jujuy, y la diferencia con la habitación, que es el lugar en el cual nosotros permanecemos poco tiempo. Habitación sería, por ejemplo, el caso en el supuesto en el cual nos vamos de vacaciones a Mar del Plata y estamos 15 días. O sea, esa es la diferencia entre las tres figuras: domicilio, residencia y habitación. Bien, entonces, en el domicilio está, para hacer un resumen, el general, el real, el legal, el especial e ignorado, y el cambio de domicilio, que es algo que no es como el nombre. O sea, ahí está la diferencia entre este atributo y el nombre. El cambio de domicilio es libre. ¿M? Y eso nos remite a la cláusula constitucional del libre tránsito por la nación argentina. Entonces, ahí es voluntario. Yo no tengo que pedir autorización al juez. Mudo de domicilio, hago el documento, cambio de domicilio, se registra en el registro del Estado Civil y además en el padrón electoral. ¿Mm? Entonces ahí está plasmado en el código lo que les acabo de decir. No puede ser coartada por ninguna disposición, ni siquiera por una disposición de un testamento. ¿Cuál sería una disposición del testamento? Que le diga: vos vas a heredar esta casa en Ciudad de Nieva, en la calle, supongamos, López 45, pero vas a tener la obligación de vivir allí de por vida. Entonces ahí es donde esa cláusula de última voluntad no es aceptable, porque está facultando y está impidiendo la libertad de tránsito. ¿Mm? Bien, ya vimos el otro día con la aplicación de la ley cuál es el efecto del domicilio, porque el domicilio determina la competencia de las autoridades en las relaciones jurídicas. Y dijimos, por ejemplo, que el último domicilio del causante era el que determinaba la apertura de la sucesión. ¿Mm? Ahora, cuando yo elijo un domicilio, como en el caso del domicilio especial, hago lo que se conoce como el nombre de prórroga de la competencia. ¿Por qué? Porque me estoy sometiendo a los tribunales, en ese ejemplo que yo les puse de un contrato de locación en Tucumán, estoy prorrogando la competencia de los tribunales de San Salvador de Jujuy a el de Tucumán. Ese es el efecto, entonces, en el caso del domicilio especial. Bien, vamos con el último punto de la bolilla, que es el Estado. ¿Mm? El Estado civil tuvo relevancia en Roma. Ahí ustedes ya lo deben haber estudiado en derecho romano. El Estado civil era el familiae, o sea, era el que correspondía al pater familia, ¿m? Con todas las personas que estaban en esa familia y también los bienes. El romano no concebía que una persona sea persona si no tenía estos tres estados: el familiae, el civitatis y el libertatis. Lo contrario al status civitatis era ser bárbaro, o sea, no pertenecer a la ciudad. Y lo contrario al status libertatis era ser esclavo. Por eso ellos consideraban que la persona era persona en cuanto tenía estos tres estados. Por supuesto que esto, con el avance y ya en la época de la conquista de Roma, se fue desvirtuando porque ellos vieron la necesidad de anexar a otros pueblos. Y así fueron modificando, junto con esa evolución histórica, también la evolución de sus instituciones. Hoy en día el Estado tiene relevancia solamente en los supuestos de las acciones de Estado. Esas acciones de Estado son las acciones que yo promuevo a los fines de lograr un Estado dentro de una familia. Por ejemplo, sería el niño que nace extramatrimonialmente y no tiene un Estado de hijo, solamente de padre o madre, y pretende una acción de filiación. Pero esas acciones corresponden al derecho de familia, de modo tal que las acciones que están descritas, ¿sí? Como por ejemplo la acción de filiación, la acción de impugnación de la paternidad o de la maternidad, no la vamos a desarrollar porque esos corresponden al derecho de familia. Lo que nos importa a nosotros en este punto es esto: el Estado y la posesión de Estado. La posesión de Estado se da cuando una persona goza de un Estado
que no se condice con el que se encuentra en su testimonio de nacimiento. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos un papá, una mamá, un niño, ¿mm? Y esa mamá trajo a esta pareja o a este matrimonio un hijo que tenían soltera. Entonces, ese papá que se casó con esta mamá o que vive con esta mamá, lo trata como hijo. Esa es la posesión de Estado. Esa posesión de Estado sí puede en el futuro crear derecho. Por ejemplo, que esta persona, este varón, ¿m? Promueva la adopción de ese niño. Entonces él con eso va a demostrar que ese niño tuvo trato de hijo y ahí va a prosperar la adopción. Y también esa posesión de Estado va a ser relevante en el caso de que alguien le diera trato de hijo, porque de eso se trata la posesión, y fallezca. Entonces puede, en la acción de filiación, argumentar que se le dio trato de hijo. ¿Mm? Ahora, esta posesión de Estado solamente es aplicable en la filiación, no en el caso del matrimonio, porque en un matrimonio, por más que una pareja haya vivido 30, 40, 50 años juntos, si no ha contraído matrimonio, la posesión de Estado no cambia el Estado. ¿Por qué? Porque ya acuérdense, nosotros dijimos que las normas de matrimonio están en el código, son de orden público. Entonces nadie puede aducir que ha tenido estado de esposo si no ha contraído matrimonio en el registro civil. Sí, la posesión de Estado va a tener, en el caso del matrimonio, valor en las situaciones de pensiones. Por ejemplo, acreditando que convivió con este señor y que ha sido conviviente durante un tiempo, señor o señora. Pero eso solamente a los fines que son de la seguridad social, no a los fines del derecho. Y el Estado como tal, hoy se reduce en este punto de la historia en el que estamos viviendo al ejercicio de los derechos civiles, o sea, la posibilidad de votar. No tiene mayor relevancia el Estado en estas situaciones. Por eso, acá en el programa ustedes tienen un punto que dice título y posesión de Estado. En nuestro caso, en la mayoría de nosotros, tenemos nuestro testimonio de nacimiento. Vivimos en una familia y nos dan el trato de hijo. Entonces tenemos Estado y posesión de Estado. O sea, se conjugan los dos elementos. En cambio, cuando una persona se le da el trato de hijo, pero eso no está, no se conjuga con su testimonio de nacimiento, tenemos la posesión de Estado. O sea, esas son las grandes diferencias entre título y posesión de Estado que se condicen en las personas en las cuales tienen el testimonio de nacimiento y el trato de hijo, porque a veces tenemos la persona que tiene título y no tiene trato, ¿m? Igualmente su estado civil es el que dice el testimonio, y en las acciones de Estado, que es lo que tenemos nosotros para ver, lo más importante es esto a lo que me hacía referencia, que es la cuestión de la prueba. O sea, la prueba voy a ir con la posesión de Estado para acreditar que esta persona, ya sea papá o mamá, me dio la posesión de Estado, o sea, ese trato de hijo, para argumentarlo dentro de lo que son las acciones para peticionar, ya sea la paternidad, la maternidad. Bueno, entonces la prueba esencial en el Estado es esto que acabamos de decir, que es la posesión de Estado. Por supuesto que en las acciones de filiación también, cuando ustedes vean familia, van a ver que lo que ha hecho es traer uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos, que ha sido los estudios de ADN, que han superado a las acciones, en las acciones de Estado a esta prueba. Pero de todas formas, siempre los jueces, además del ADN, piden que se pruebe ese trato de hijo, ya sea en estas acciones de Estado o en el proceso de adopción. Bueno, con esto yo creo que hemos avanzado bastante. Ya damos por concluida la bolilla 3, la unidad 3, perdón, y entraríamos ya con la otra unidad, que es la 4, donde vamos a ver esos derechos que son personalísimos, que son absolutamente distintos a los derechos subjetivos y a estos atributos que acabamos de analizar. Así que con eso concluimos la clase de hoy. Buenas tardes.